Hay momentos en la vida en los que hacer lo correcto se siente como caminar sobre un suelo a punto de derrumbarse bajo tus pies, pesado, tembloroso, pero imposible de evitar. Y hoy te tiene que dar un paso así. Un paso pequeño sí, pero suficiente para cambiar todo el camino que viene Fiat Truck. Su voz está ronca por la falta de sueño, pero aún así intenta mantenerse firme. No necesito mucho, solo un poco de justicia. Una casa pequeña para vivir en paz con quienes de verdad me quieren. Acompañémonos con suavidad en el capítulo de hoy donde D decide acudir a los padres de Tui, esperando que lo ayuden a proteger la parte de la familia que ella está tratando de adueñarse cada vez más, empujada por una ambición sin fondo. La mañana se filtraba por la ventana abierta, extendiendo una luz dorada y suave sobre la mesa de madera donde 3 cuencos de gachas despedían un vapor tibio. Afuera, el canto de los pájaros se mezclaba con el viento entre las hojas, pero dentro el ambiente estaba cargado de un silencio extraño, como si todo sonido quedara atrapado en el pecho de alguien. Huyen dejó el último cuenco en la mesa y tomó asiento. Su mirada tocó la de D, el hombre frente a ella, con los hombros encogidos y el rostro ensombrecido por pensamientos demasiado pesados. Maya, la más pequeña e inocente de la casa, abrazaba a su osito de peluche con los ojos redondos mirando a los adultos sin entender por qué esa mañana todos estaban tan callados. El calor de las gachas, el olor del cebollín del arroz recién cocido, deberían haber llenado la cocina de calidez, pero no lograban disipar la tensión que envolvía a D. Él removió la cuchara una vez y luego la dejó a un lado como si sus sentidos estuvieran bloqueados por una preocupación que ni siquiera sabía cómo nombrar. Su voz bajó de tono. Esta tarde iré a la casa de los padres de Tui. Quiero pedirles que hablen con ella de una vez. Ella ya se ha excedido. Solo espero que ellos puedan hacerla reaccionar. El silencio cayó de nuevo. Solo un segundo, pero pesó como si alguien hubiera dejado una piedra sobre la mesa. Huyen extendió la mano y la apoyó suavemente en la muñeca de D. Su toque era blando pero firme como un pequeño ancla en medio de un viento fuerte. Su voz fue tranquila pero con una fuerza profunda. Pase lo que pase, tienes que mantener la calma. No dejes que tú ni nadie te saque de ti mismo. Aunque sea difícil, tienes que mantenerte en pie. D levantó la vista. Sus ojos cansados se suavizaron un poco al encontrarse con los de Huyen. Asintió despacio un gesto que sonaba a suspiro. Lo sé. Maya levantó la cabeza mirando a los dos como si percibiera la tormenta aunque no entendiera qué era. Inclinó la cabecita y dijo bajito: Diu, no estés triste. Con te abrazo, ¿sí? Una frase tan pequeñita, pero rompió toda la pesadez del ambiente. Maya movió su silla, corrió hacia él y abrazó la cintura de D con sus bracitos cortos. D se inclinó, pasó la mano por el cabello de la niña y su voz se volvió suave. Gracias, mi niña, de verdad. Los 3 volvieron a sentarse. Ya no había aquel silencio duro del principio. Solo quedaba el calor, la suavidad de una mañana con la risa de una niña con alguien al lado y con la esperanza, aunque fuera apenas un destello de que todo tarde o temprano podría mejorar. El sonido de la cuchara chocando suavemente contra el cuenco resonó como un suspiro escondido en la pequeña cocina. No hacía falta decir nada más, solo estar juntos en ese silencio que todos entendían. Cada uno estaba intentando cargar con la parte más pesada de la manera más decente que sabía. La mañana terminó de aclarar por completo. La luz suave se filtraba entre las hojas y se extendía sobre el camino familiar del pueblo. La motocicleta arrancó despacio dejando atrás un rastro de polvo que flotaba en la luz del sol. El aire tenía olor a tierra tibia, mezclado con el aroma del eucalipto de los árboles a ambos lados del camino. Todo se sentía conocido. Pero el corazón de D no tenía nada de tranquilo. Huyen iba sentada detrás, con los brazos rodeando suavemente a Maya, que estaba entre los dos. La niña se apoyaba en el pecho de ella, el rostro levantado para sentir el viento que le movía el cabello. Nadie decía una palabra. Solo el canto de los pájaros escondidos en los tejados lejanos
y una radio sonando desde una cafetería en la esquina. Las manos de Dee apretaban el manillar más fuerte de lo habitual. Sus hombros no temblaban, pero cargaban una tensión profunda, el tipo de tensión que aparece cuando alguien está a punto de enfrentar aquello que ha evitado durante demasiado tiempo. El camino de siempre, pero hoy parecía el doble de largo. Cada metro le recordaba que al final habría un encuentro que él no quería, pero que no podía evitar. Al pasar frente al mercado local, el olor del caldo caliente, las hierbas frescas y la cebolla frita llenó el aire matinal. Dee redujo la velocidad y se detuvo frente al puesto de Jutieu, que conocía desde siempre. El toldo verde ya desteñido se movía con el viento y desde la cocina abierta llegaba el sonido alegre de los tazones y los utensilios, señal de un nuevo día que empezaba, aunque para alguien la noche todavía no había terminado. Huyen bajó primero sacudiendo un poco el polvo de su falda antes de ayudar a Maya a descender. Luego se giró acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto suave, pero con una mirada que escondía una preocupación tierna. Ve con cuidado. Si pasa algo, me avisas enseguida, ¿de acuerdo? Dee asintió. Un gesto leve pero pesado, como si llevara dentro agradecimiento, disculpa y una impotencia que no sabía poner en palabras. Lo sé. Cuida de la niña por mí. En ese instante algo cruzó por sus ojos, una fragilidad que rara vez dejaba ver. Miró a Maya durante varios segundos antes de girar el acelerador. El motor rugió suavemente y luego la moto se alejó. Huyen lo observó hasta que el sonido del motor se perdió entre los ruidos del mercado, los vendedores ambulantes, los cuchillos golpeando las tablas, las voces llamándose unas a otras. Apretó la mano de Maya, una mano pequeñita, cálida y blanda. «Vamos, mi amor, vamos a esperar aquí un ratito». Maya asintió sin protestar, abrazando su osito contra el pecho mientras daba pasitos cortos detrás de Huyen, entrando al puesto donde el calor del caldo hirviendo parecía disipar, aunque fuera un poco la preocupación que los adultos intentaban ocultar. Algunos clientes cercanos soltaron una pequeña risa ante lo que dijo Maya, y Huyen giró la cabeza con una sonrisa suave en los labios. Se acomodó un mechón de cabello pegado a la mejilla, un gesto pequeño, pero que iluminó por completo su rostro en esa mañana aún cargada de rocío. «Quédate aquí y pórtate bien. Sí, termino en un momento». Maya asintió con la seriedad de una niña grande. Arregló la bufandita de su osito y lo sentó bien derechito sobre sus piernas, como si también tuviera que esperar de manera formal. Huyen volvió hacia el mostrador. Levantó el tazón de Jutieu con ambas manos, el vapor elevándose en ondas suaves. El caldo temblaba ligeramente con la cebolla verde y los trocitos de grasa brillando bajo la luz que entraba por la puerta. Caminó hacia la mesa cerca de la ventana y se inclinó un poco. «Aquí tiene Bach». Sin esperar un segundo más, se volvió para limpiar la mesa recién desocupada. Sus movimientos eran rápidos pero suaves, como si ese ritmo se hubiera grabado en ella, tras cientos de mañanas iguales. La dueña del puesto miró a Maya desde la caja y sonrió con cariño. «¡Qué niña tan preciosa! Hoy le doy un tazón especial, con todos los toppings». Maya levantó la cabeza de inmediato con los ojos brillando como dos gotas claras. «De verdad, Ko, gracias mucho». Su vocecita resonó transparente, contagiando la sonrisa a quienes estaban alrededor. Desde el fondo del local, Huyen escuchó aquello. Se detuvo un instante, respiró profundo con alivio y gratitud y dijo: «Gracias, Ko. Escuchar eso la hace muy feliz». Regresó junto a Maya, se agachó hasta quedar a su altura y retiró unos mechones de cabello de su frente. «Come rico, mi amor. Solo me faltan unas mesas y termino». Maya asintió con entusiasmo, levantando la cucharita con ambas manos tan seria que cualquiera que la viera no podría evitar reír. Huyen volvió al fondo. El gran lavabo de acero reflejaba la luz. El agua pasaba de turbia a clara con cada enjuague de los tazones. Las gotas que caían de los bordes hacían un sonido tenue y constante como el latido tranquilo del mediodía que ya se acercaba.
Afuera se escuchaban bicicletas pasando los pregones del mercado temprano, risas arrastradas por el viento. Las sombras del sol se alargaban sobre las baldosas moviéndose un poco cada minuto. Los movimientos de Huyen eran regulares, ordenados como hilos que tejían una mañana sencilla pero hermosa de una manera callada. Al mismo tiempo, el sol subía más alto y la luz caía oblicua sobre el camino del pueblo cuando D redujo la velocidad frente al portón de hierro que también conocía. La casa detrás seguía igual que en sus recuerdos, pero hoy tenía un aire silencioso que parecía a la vez una invitación y una prueba. D apagó la moto, tomó la bolsa de fruta del canasto y acomodó su camisa como si quisiera prepararse antes de tocar el timbre. El sonido atravesó el patio tenue, prolongado y directo al pecho. La puerta se abrió con un leve chirrido. Sus suegros aparecieron. Se veían más mayores de lo que recordaba. Más arrugas, miradas más cansadas, aunque aún con la misma rectitud de siempre. «Pasa, D», dijo el padre. Su voz era tranquila, pero con un dejo de cautela. D inclinó la cabeza en saludo y lo siguió hacia la sala fresca, impregnada de olor a madera vieja, té seco y un leve rastro de incienso de días atrás. Dejó la bolsa de fruta sobre la mesa. La madre asintió agradeciendo. Su mirada no era fría, pero tampoco cálida del todo. El padre sirvió el té. Su mano seguía firme. «Escuché que tú y Tuy están pensando en divorciarse. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué tan grave es?» D se incorporó con las manos apoyadas en los muslos. Su voz salió lenta. «Ella acepta firmar. Pero solo si le entrego todo, la casa, el terreno. Todo lo que mis padres me dejaron. No vengo a presionar, solo espero que puedan hablar con ella. Ella ha cambiado mucho. Yo solo pido la mitad para vivir, para empezar de nuevo». Su voz se quebró en la última palabra. La sala quedó en silencio. La madre dejó su taza en la mesa, el sonido tan ligero como una gota de lluvia. «Lo sabemos», dijo en voz baja. «Llevan tiempos separados. Y tú a veces olvida qué es lo importante». D inclinó la cabeza aceptando. «Ya no somos como antes y yo encontré algo más, algo que es más correcto. Yo no quiero pelear con ella, solo quiero paz». Fuera del portón, detrás del muro cubierto de enredaderas, Tuy estaba allí, brazos cruzados. El viento le movía el cabello, pero sus ojos fríos, sin fruncir el ceño, sin tensarse, sin mostrar nada. Escuchaba cada palabra, cada frase, cada respiración. Sus ojos se estrecharon más duros, más oscuros. En el puesto de Hutieu, el mediodía ya había llegado. Quedaban pocos clientes y las mesas mostraban solo restos de tazones vacíos. El vapor de la olla grande era ahora apenas un hilo fino en el aire. Huyen se quitó el delantal y se secó una gota de sudor del cuello. La tela ligera de su blusa se pegaba un poco a la espalda, señal de que la mañana había sido larga y el mediodía tranquilo estaba empezando. Pero en su pecho seguía guardado algo sin nombre. Huyen miró hacia Maya. La niña seguía sentada en la mesa cerca de la entrada con sus piernitas balanceándose despacio bajo la mesa. Sus ojos redondos brillaban con una ilusión tranquila, la ilusión pura de alguien que aún no sabe lo que es preocuparse. Desde detrás del mostrador, la dueña del local salió con pasos pausados. En sus manos llevaba un tazón de Hutieu humeante tan fragante que varios clientes cercanos alzaron la vista. «Maya se ha portado muy bien hoy», dijo con calidez mientras dejaba el tazón frente a la niña. «Para ella un plato especial, con todos los toppings». Los ojos de Maya se abrieron como si acabara de ver un tesoro caer del cielo. «Gracias, Ko, muchas gracias». Agarró la cucharita con las dos manos con una alegría que iluminaba su carita como si fuera un rayo de sol. Huyen se acercó y sonrió. Se inclinó para acomodar unos mechones despeinados en la frente de Maya, un gesto leve pero lleno de ternura. «Come despacito, mi amor, no dejes que se enfríe». Le acomodó la cucharita en las manos y volvió hacia el fregadero. La esperaba una montaña de platos. El agua en el lavabo estaba turbia por el jabón,
pero aún templada. Huyen se remangó, metió las manos en el agua y empezó a lavar. El sonido de los platos chocando suavemente se mezclaba con el tintineo de la cuchara de malla, golpeando el tazón una pequeña melodía del mediodía tranquilo. La luz que entraba por la ventana hacía que el vapor se viera como hilos de humo ámbar. Afuera, el timbre lejano de una bicicleta sonó entre el viento y los ruidos del mercado. El local estaba envuelto en una quietud hermosa, no solitaria sino pacífica. Ese tipo de paz que solo aparece cuando se trabaja con las manos limpias y el corazón sin nada que ocultar. Una mujer viviendo de forma honesta, una niña disfrutando un plato caliente y en algún otro lugar del pueblo, una conversación que estaba llevando el día en otra dirección. La puerta del local se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras cortó el aire como una hoja afilada. Tui entró sus tacones golpeando el suelo con cada paso duros como alfileres cayendo al concreto. La luz que venía desde la entrada alargaba su sombra detrás puntiaguda y brusca. Sus ojos ardían, los labios tensos. Su voz rompió el ambiente en dos. Si no me quedo con ese terreno, no hay divorcio. Todo el local se quedó en silencio. Hasta el vapor de la cocina pareció quedarse inmóvil. Ella cruzó los brazos con una voz aún más cortante. El que está equivocado es él. Él se enamoró de Huyen cuando todavía era legalmente mi esposo. Llevaré las pruebas al tribunal. De se levantó despacio. La silla solo hizo un ruido leve, pero sonó como si la sala entera se hubiera desgarrado. Miró a Tui cansado, sí, pero firme de una forma nueva. Tui dijo con voz baja pero clara: no es así. Fuiste tú quien me dejó primero. Te fuiste 3 años. Sin un mensaje, sin una palabra. Yo te rogué que volvieras. Ya no lo recuerdas. Respiró hondo. El dolor de antes cruzó su rostro por un instante, pero ya no era suficiente para derribarlo. Entre nosotros, ya no queda nada. Por favor, déjame ir. Tui soltó una risa amarga, una risa que llevaba rabia en cada nota. ¿Crees que esto se acaba así? ¿Crees que voy a dejar que vivas en paz con otra? De no retrocedió, no apartó la mirada, simplemente se mantuvo firme, recto, tranquilo y por primera vez, fuerte. No te estoy dejando sin nada, respondió. Te estoy dando la mitad. Solo pido el terreno de mis padres. Es lo único que queda de ellos. No quiero seguir peleando, solo quiero vivir en paz. El silencio cayó pesado como una losa. Entonces su suegro, el hombre que siempre hablaba poco, intervino. Tui, escúchalo. Él está pidiendo lo justo. Ese terreno fue de su padre. Tú no construiste nada allí. Quedarte con la mitad ya es más que suficiente. Su voz no era alta, pero tenía autoridad. La autoridad de alguien que ha vivido mucho. La madre de Tui siguió en un tono suave pero firme. Ya no puedes sostener este matrimonio. Mejor, déjalo ir. Y tú también deberías empezar de nuevo. Tui desvió la mirada. La garganta le tembló como si contuviera algo. Miró a De, el hombre que una vez fue suyo, que una vez la esperó, que ahora estaba frente a ella. Sin rencor, sin súplica. Solo claro y decidido. Los labios de Tui temblaron, y al final soltó una frase pequeña. Vete, yo lo pensaré. No era un sí, no era un no, pero era la primera vez que no intentaba ganar. De exhaló un suspiro largo. Como si alguien hubiera quitado una roca que llevaba meses oprimiéndole el pecho. Gracias, dijo en voz baja. De verdad espero que tú también encuentres paz. Se inclinó respetuosamente ante sus suegros y se dio vuelta para marcharse. En ese instante todos lo sintieron. Un matrimonio viejo acababa de tocar su final y una puerta nueva acababa de abrirse. Gracias por escucharme. Al salir al porche, la luz del atardecer brilló sobre las tejas viejas. El aire seguía tan pesado como antes, pero dentro del pecho de algo se había aligerado. Como si una puerta atascada durante años por fin se hubiera abierto un poco, apenas un hueco, pero suficiente para dejarlo respirar más hondo. La luz del final del día se inclinaba sobre los callejones del pueblo cuando Huyen se quitó el delantal por última vez. La piel de sus manos estaba roja y arrugada por el jabón y el agua caliente.
El local de Hu Tieu estaba casi en silencio, mesas, con manchas de caldo, servilletas arrugadas, y el sonido del portón metálico bajando tramo a tramo. Huyen estaba detrás del mostrador con la espalda algo inclinada por las horas de trabajo, pero los ojos suavizados al ver a Maya comerse las últimas cucharadas del plato especial. «Vámonos, mi amor», dijo mientras acariciaba el cabello suave de la niña. Maya sonrió con los ojos entrecerrados, aún con un poco de aceite de chile en la comisura de los labios. Se bajó de la silla, abrazó a su osito, fiel compañero de todo el día, y corrió hacia la puerta. Afuera la calle estaba cubierta por un tono anaranjado suave con olor a polvo caliente y un toque lejano de paja quemada. Algunas bicicletas pasaban lentamente. Desde alguna casa se escuchaba un programa de televisión conocido. En casa, cuando el portón de madera crujió al abrirse, De entró con los hombros vencidos por el cansancio físico y mental. Su cuello estaba húmedo de sudor y la bolsa de frutas en su mano ya estaba vacía. Caminó hacia la cocina sin decir palabra, como si arrastrara el silencio de toda la conversación que acababa de vivir. Llenó una olla con agua, lavó verduras, sus movimientos lentos. El sonido del cuchillo golpeando la tabla marcaba un ritmo constante, como si fuera su manera de no dejarse caer en el vacío de las emociones. Cuando Huyen y Maya llegaron, el vapor de la olla se esparció por la cocina, envolviendo la casa con un aroma familiar. Huyen se detuvo en la entrada. «¿Tú estás cocinando?». Era una pregunta mitad sorpresa, mitad ternura, solo un poco, pero suficiente para calentarle el pecho. De asintió sin apartar la vista de la olla que empezaba a hervir. «No quiero que ustedes dos vuelvan a casa y tengan que comer comida fría». Maya corrió dentro de la casa, dejó al osito sobre la silla y dijo con un saltito: «Me lavo las manos. Hoy ayudé en el puesto». Huyen soltó una risa breve y la siguió al baño. Sus mangas todavía estaban húmedas, frías por el agua de trabajo, pero sus pasos eran más ligeros que al salir del local. Poco después, los tres se sentaron alrededor de la mesa baja. Los tazones humeantes fueron colocados uno a uno. El aroma del caldo llenó el aire como un abrazo tibio. Afuera, el canto de las cigarras empezaba ese sonido claro y un poco melancólico del inicio de la estación. Los palillos chocaban suavemente contra los tazones, de vez en cuando una risa pequeña, no fuerte pero real. El peso del día aún estaba allí, pero se había vuelto blando como el vapor que se disipa al caer la tarde, convirtiéndose en algo más liviano, algo que deja respirar. La noche cayó sobre la casa con una quietud de color azul profundo. La farola del portón parpadeó un par de veces antes de quedarse fija, esparciendo su luz amarilla sobre las hojas inmóviles. Las pisadas de Maya resonaron por el pasillo mientras se preparaba para su clase de la noche. Su mochila se balanceaba, su risa rebotó en el aire y desapareció tras el portón. La casa quedó tan silenciosa que cada sonido se volvía claro, el ventilador girando el último tazón que Huyen colocó en el escurridor, las gotas de agua cayendo del grifo. Ella se secó las manos con el mismo paño que había usado todo el día y se volvió. Sus ojos se detuvieron en D, sentado solo en la mesa con una taza de té a medio terminar. Su dedo rozaba el borde de la taza como si intentara retener un pensamiento que estaba a punto de escaparse. «¿Cómo te fue hoy?». Su voz era suave como tocar una cuerda sensible. D bajó la mirada un instante y luego volvió a levantarla. Sus ojos seguían cansados pero más claros que por la mañana. «Sus padres me escucharon, entendieron». Huyen tiró de una silla y se sentó enfrente con las manos entrelazadas en el regazo. «¿Y tú y qué dijo?». D soltó un suspiro y observó cómo el vapor del té se disolvía en el aire. Entró furiosa. «Dijo que la traicioné, que tiene pruebas». Pero al final, cuando sus padres hablaron, ya no discutió. Solo me dijo que me fuera, que lo pensaría. Huyen no asintió ni negó. Solo lo miró con una calma profunda, difícil de leer, pero llena de una ternura silenciosa. «¿Crees que aceptará?», preguntó ella en un tono tan suave que parecía un susurro. D se recostó ligeramente en la silla. La madera crujió suavemente en el silencio. «No lo sé.
Hizo una pausa y luego añadió más lento, más sincero. Pero espero que sí. Quiero que me deje ir para poder seguir adelante contigo. Un respiro. Y luego casi como si se confesara. Si eso sigue siendo lo que tú quieres. Su voz no sonó como una pregunta, sino como una petición pequeña, frágil, pero directa al corazón. Huyen lo miró durante un largo rato. La luz de la lámpara se reflejó en su rostro, iluminando los pensamientos que aún no se atrevía a poner en palabras. No respondió de inmediato. La habitación se llenó de un silencio hermoso y doloroso. Ese tipo de silencio que solo aparece cuando dos personas están al borde de algo que podría cambiarles la vida. La mano de Huyen tocó la de D, un roce tan suave como un suspiro, pero con más peso que cualquier respuesta que ella pudiera decir en voz alta. En ese silencio entre el aroma tibio del té y la noche, envolviendo la casa, algo fue entregado. Pequeño, muy pequeño, pero verdadero y suficiente. La noche se fue haciendo más profunda, cubriendo la casa con una quietud densa como terciopelo. El reloj viejo de la pared marcaba cada segundo lento, constante, como si midiera el latido de quienes vivían allí, y no el paso del tiempo. Afuera un viento leve se levantó rozando las hojas de los bambúes, trayendo consigo olor a lluvia lejana y el murmullo de los árboles que parecían prepararse para dormir. Dentro de la casa, D se había quedado dormido en el viejo sofá. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza inclinada hacia la ventana. Un rayo de luna se coló por el borde de la cortina, cayendo sobre su mejilla como una caricia plateada, dándole un aspecto inesperadamente tierno y vulnerable. Desde el marco de la puerta, Huyen lo observaba. Ese hombre frente a ella, una vez fue un desconocido, luego un amigo, y ahora era algo que ella aún no se atrevía a nombrar, aunque su corazón lo entendía mejor que su mente. Su mirada se detuvo en las pequeñas arrugas junto a los ojos de él, huellas de una vida de trabajo duro. En sus manos que todo el día habían tratado de evitar que algo se rompiera. Incluso dormidos, sus dedos seguían levemente tensos, como si aún intentaran proteger a alguien. Huyen se dio la vuelta. Recogió los platos en silencio, dejándolos en el fregadero con tanta suavidad que el agua ni siquiera se movió. Pero cuando extendió la mano hacia la llave del grifo, un pensamiento la atravesó. Pequeño, agudo y nada agradable. Y si Tui no cedía, no el enojo de la tarde, no los gritos, no las acusaciones frente a D, sino algo peor, más peligroso. Un silencio calculado, una puñalada dada con la peor arma que existe en un pueblo pequeño, los rumores. Una frase insinuada, una verdad a medias, una historia contada al oído por quienes no tienen nada que hacer. Un poquito cada día suficiente para convertir a una persona inocente en el blanco de todas las miradas. Más temible que los celos es el silencio intencional. Huyen quedó inmóvil. Su mano se detuvo sobre el grifo sin presionarlo. El agua aún no corría, pero dentro de su pecho algo empezó a moverse silencioso y frío. Detrás de ella, en la habitación en penumbra, la respiración de D seguía tranquila y lenta. Él no sabía nada. No imaginaba que hace apenas unos minutos dormía con una paz tan completa que cualquiera habría pensado que todo había terminado. Pero Huyen lo sabía bien, la paz era temporal. Una capa fina que cubría el agua antes de que el viento volviera a levantar olas. Y desde el rincón más profundo de su mente surgió una pregunta que no quería enfrentar, pero tampoco podía ignorar. Una pregunta que se deslizó como una corriente fría bajo la puerta. Si Tui no puede tener a D, ¿permitirá que alguien más tenga paz? ¿O había algo más, un secreto, un plan, una amenaza sin pronunciar, esperando para cambiarlo todo? Huyen inhaló despacio, abrió el grifo. Pero su corazón ya no estaba tan tranquilo como unos minutos antes. Si has llegado hasta aquí, quizá también sientes que algo está empezando a cambiar silenciosamente en esta historia. Por eso, antes de pasar al próximo capítulo, ese donde incluso una decisión pequeña podría cambiar por completo la vida de todos, de verdad quiero saber qué piensas. Según tú, ¿crees que Tui realmente dejará ir todo?
o ese silencio es solo un paso atrás antes de algo más peligroso. Y Huyen debería avanzar junto a D, o está sin darse cuenta poniéndose justo en el centro de la tormenta. Si fueras tú, ¿elegirías la paz o elegirías el amor, aún sabiendo que el camino podría estar lleno de riesgos? Déjame tu comentario abajo, solo unas líneas está bien, pero quién sabe, quizá tu punto de vista pueda abrir un rumbo nuevo para esta historia. Siempre leo cada comentario, cada emoción que compartes. Y no lo olvides. En el próximo capítulo habrá cosas que te harán decir, esto no puede estar pasando. Nos vemos en la siguiente parte donde los secretos por fin empiezan a revelarse.